Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistar a Salvador Lobatón, mejor conocido como Chava, desde México. Chava, buenos días. Buenos días, Pascal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, es un placer tenerte con nosotros. Te encargas en México de JMLAT y queremos saber desde Radio Sefarad en qué consiste y cuándo se creó. Y bueno, en México, JMLAT, JMLAT en México es parte de JMLAT Mundial. JMLAT es judíos de América Latina, pero es un movimiento similar a J Street en Estados Unidos, a J Call en Europa, a J Space en Canadá, y realmente es este grupo nuevo que está surgiendo en América Latina. Yo y otras personas estamos trabajando ahora en JMLAT México, pero es un movimiento a nivel latinoamericano, digamos, y con latinoamericanos también en Israel, no nada más en las comunidades judías de la latinoamericanas. Ok. Bueno, se creó hace poco tiempo, ¿no? ¿Y con qué objetivo también? Sí, se creó, digamos que fue como que fueron varios intentos en distintos países de crear grupos alternativos judíos sionistas a la visión, digamos, oficial de Israel. Hubo varios movimientos en otros países, pero finalmente el año pasado dentro de Israel un grupo de latinoamericanos y también en contacto con gente fuera, digamos que en el verano pasado se lanzó esta idea de hacer un grupo global latinoamericano que coincidió justamente con el impulso del nuevo grupo que surgió, que se llama CISO, que es Save Israel, Stop the Occupation, y digamos que somos movimientos paralelos. ¿Con qué fin se creó, digamos? No sé cómo explicarlo específicamente porque incluye muchas variantes, pero es un movimiento que busca abrir un espacio de expresión para los judíos latinoamericanos en relación al conflicto palestino-israelí y en defensa del derecho de existencia de un Estado de Israel judío y democrático, pero también con el derecho a autodeterminación nacional del pueblo palestino, que esté basado en el respeto, en la diversidad y en la legitimidad de diferentes corrientes del judaísmo, y reafirmando el derecho de cada judío de expresar su voz en forma igualitaria, tanto en la comunidad como en Israel, digamos, que ese sería como el... Sí, hay contactos con CISO, con J Street, con J Call, por ejemplo. ¿Hay contactos rutinarios? CISO específicamente hay mucho contacto. CISO acaba de lanzar hace cuestión de una semana la Gadá del jubileo de los 50 años de la guerra del 67 y de la ocupación israelí, y es una Gadá de Pesaj, ahora que viene Pesaj la próxima semana, donde hablas sobre el sentido de la libertad en la modernidad, ¿no? En el momento en que vivimos ahora nosotros. Está compuesto por varios artículos de muchísimas personalidades judías en el mundo, artistas, escritores, cantantes, pensadores, y paralelamente JMLAT, en un gran trabajo, sacó una versión que ya está en línea, por cierto, de la Gadá en castellano, en español. Quiero decir que JMLAT es un grupo, ahorita regreso a la pregunta, que está formado por judíos de Israel y de 6 países latinoamericanos por lo pronto, que son Uruguay, Chile, Argentina, México, Brasil, Israel. Israel son los 6 no se me olvidó alguno, pero me parece que son todos. Ajá, que son los 6 países. Y con J Street y J Call, bueno, en febrero de este año, hace cuestión de un mes y medio, hubo el primer congreso, digamos, de CISO en Washington, que se realizó a la par de J Street, y bueno, hubo representantes de JMLAT, 4 representantes de JMLAT
bueno, has hablado de los objetivos, ¿no?, generales del movimiento de Jamlat, pero ¿cuál es la idea o por qué crees que era importante crear Jamlat, sobre todo en el contexto de Israel ahora y del contexto de América Central y de América Latina? ¿Cuál era tal vez la razón urgente, si se puede hablar de urgencia en este tema? Mire, se ha incrementado en el último tiempo, a raíz, bueno, digamos desde los últimos años, Israel ha sido gobernado por una coalición de ultraderecha. Bueno, antes de ir a eso, quiero decir que el principal motivo por el que surgió en este momento es por los 50 años de la ocupación que se cumple en este año. O sea, Okay. fue como que un momento donde se decidió que había que salir a la calle ya en ese momento a decir que no se puede seguir con esta situación, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué Jamlat? ¿Qué es lo que pretende? Es un poco terminar con el relato oficial del gobierno de Israel y de todas las grupos, digamos, que reproducen las bara y la propaganda de Israel. No es específicamente el objetivo de Jamlat, pero es una parte donde dar a conocer una visión alternativa de lo que está pasando, porque nos preocupa, porque la gente de Jamlat nos dicen, pero ¿por qué hablan mal de Israel? No es que estemos hablando mal de Israel, estamos en contra del tipo de gobierno que hay ahora en Israel, un gobierno que es un gobierno con tintes racistas, discriminatorio y sobre todo estancado en el proceso de paz y ¿cómo se puede decir? Y muy inmerso en la construcción de nuevos asentamientos en Judea y en Samaria, que eso poco a poco van a ir terminando con la idea de dos pueblos para dos estados, que ese es, digamos, el principal objetivo de los grupos, es dos pueblos para dos estados, un estado judío, un estado de Israel judío y un estado palestino a su lado, viviendo como vecinos. Sí. Con, lo digo claramente, con Jerusalén como capital de los dos, o sea, Jerusalén del este de los palestinos y Jerusalén de los judíos. Bueno, los judíos de Israel. De Israel, ok. Sí, entiendo de tu discurso, entiendo que aunque cada comunidad en cada país de Sudamérica y América Central, cada realidad es distinta, entiendo que hay una tendencia en algunas comunidades, y tal vez me puedes hablar de la de México más en concreto, donde no se puede desvincular tan fácilmente del discurso oficial del gobierno israelí. Quizás esta sea la razón que hay detrás de ese movimiento también. Sí, Digo, de Jamlat. por supuesto. El caso de México específicamente tuvo un viraje muy interesante en enero pasado con las desafortunadísimas declaraciones de Netanyahu, Sí. apoyando el muro que quiere construir Donald Trump en la frontera con México. En ese momento, la comunidad judía en México, inmediatamente ese mismo sábado, porque recuerdo perfecto que fue un sábado, sacó un comunicado deslindándose y criticando las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y eso fue un hecho sin precedentes por lo menos en la comunidad judía de México, y fue la primera vez que se abrió a decir no todo lo que diga el gobierno de Israel o Netanyahu o las instituciones hay que reproducirlo. A veces podemos estar en contra. Y eso no significa que uno es anti-israelí o que uno es, como nos tachan en muchos lugares, judíos con auto-odio, porque la semana pasada salió un artículo en Enlace Judío aquí en México hablando de los judíos que odian a otros judíos, citando a los judíos de izquierda como si fueran judíos que se auto-odian, cuando es todo lo contrario. Es un asunto de que estamos muy comprometidos con lo que pasa en Israel, muy preocupados por el futuro y por el carácter judío del Estado de Israel, y por la relación de Israel con la diáspora,
principalmente tocó a los judíos de México. Es decir, por primera vez Netanyahu hizo una declaración donde la gente en México se volcó en contra de él. Yeyam Lat, el núcleo de Yeyam Lat en México, hicimos una carta con más de 250 firmas que fue entregada al gobierno de Israel por medio de la embajada en México, donde pedíamos la disculpa de Netanyahu, hablábamos sobre estas desafortunadas declaraciones, pero también nuestra preocupación por lo que ha sido la profundización de la ocupación desde hace 50 años y por la construcción de los asentamientos que, como lo mencioné, van mermando la posibilidad de un acuerdo. Bien, me has hablado de esta iniciativa, de otras actividades, de la Haggadah que se va a publicar o que ya está publicada. ¿Cuáles son otras actividades que están organizando ahí desde México en particular o desde JAMLAT Latinoamérica en general? Hablando de Latinoamérica, sé que hay un caso en Brasil donde no tengo muy clara la información, pero gente de JAMLAT ha estado trabajando en contra de un diputado que tiene tintes fascistas y totalitarios, que quiso ir a Hebraica en Sao Paulo y gracias a la recabación de firmas evitaron que presentarse ahí. No lo hablo con claridad porque no conozco el tema a profundidad. En otras comunidades está empezando, realmente es muy nuevo el grupo. Aquí en México hemos tenido afortunadamente la coyuntura de 2 visitas que tuvimos en septiembre. Estuvo aquí Gershon Baskin, que es un activista por la paz, negociador de la liberación del soldado secuestrado Gilad Shalit. Sí. Estuvo con un grupo de gente que en ese momento ya estaba surgiendo Yeyam Lat aquí en México, que fue una gran conferencia, además de que él estuvo en varios lugares de aquí de México. Tuvimos la coyuntura, como hablé, de Netanyahu con sus declaraciones, que eso movió y pudimos hacer la carta. Y el acto, digamos, de lanzamiento de Yeyam Lat en México coincidió con la visita de la diputada de Meretz, Michal Roslin, que estuvo aquí y que dio una conferencia para cerca de 100 personas y que fue, digamos, el punto de lanzamiento de Yeyam Lat en México. ¿Qué viene? Cada país tendrá sus actividades. La primera, digamos que el punto, digamos, central ahora es Pesaj, enfocarnos en la Haggadah de Pesaj. No sé si vaya a haber en comunidades eventos, pero lo que sí se está tratando de hacer es que en cada casa judía o en casas donde se haga Pesaj se haga referencia a esta Haggadah. Y posteriormente, por invitación de CISO, se está invitando a hacer un evento el día 30 de abril, que es Yom HaZikaron, el día de la conmemoración de los soldados caídos y gente caída también en los atentados. No nada más como se hace en Israel de los soldados judíos, sino de las familias que han sido damnificadas, tanto judías como árabes, por atentados o por la ocupación o por lo que sea, y se hacen se hacen ceremonias, como por ejemplo hay una que se llama Combatants for Peace, que son combatientes por la paz, que hacen su ceremonia cada año de Yom HaZikaron conjunta. Y ese es un gran logro porque es empatizar con el enemigo que presenta, digamos, siempre el gobierno israelí. Y hablo también no nada más de gobiernos israelíes de derecha, también gobiernos israelíes de izquierda que tampoco en estos 50 años han podido hacer nada por terminarla. Bueno, no han querido más bien hacer nada por terminar la ocupación. Sí, me ibas a hablar de la labor, de los esfuerzos de la diáspora en relación con Israel. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me querías decir? Ya me perdí un poco. Hemos perdido el hilo. Sí, sí,
Ya recordé. O sea, Oh, una de las premisas que yo creo que el gobierno de Israel, o el Estado de Israel desde su creación, tiene es también la protección de las comunidades judías de la diáspora. ok. Voy a referirme otra vez a México. Los comentarios de Netanyahu pusieron en evidencia que a él no le importa en ese momento o sea, él lo que le importa era su relación con Donald Trump, quedar bien, quedar como su amigo, sin saber que él en ese momento estaba, sabiendo más bien, que estaba poniendo en predicamento a la comunidad judía en México. Hubieron publicaciones antisemitas, no se puede hablar de un gran problema, pero la comunidad salió a deslindarse inmediatamente por este miedo, porque fue completamente irresponsable lo que hizo Netanyahu, y ahí quedó claro que a él lo que le interesa es su pellejo político y no tanto las comunidades judías en la diáspora. Ujú. Sí, faltó de sensibilidad. ¿Ya? Para terminar, sí, Chava, sigue. No, perdón. No, para terminar, Chava, quería que que contestaras a los eventuales detractores de Jamlat que les acusan de traicionar a Israel, de ser poco patriotas. ¿Qué contestarías? Sí, mira, más que a Yehi Amlat, en general es un fenómeno que pasa en Israel, donde grupos disidentes como Shobrim Shtika, Breaking the Silence, rompiendo el silencio, están tratando de ser callados. El ejemplo más claro fue antier, cuando en Kiryat Ono iba a haber un evento y Miri Regev, la ministra de Cultura, trató de bloquearlo. Finalmente Michal Rosin, la diputada que estuvo en México, estuvo allí y se hizo el evento. Pero o por ejemplo también con B'Tselem, este grupo de estos humanos, o varios grupos, ahorita están saliendo grupos digamos en el mundo, un poco como contestatarios a la política oficial de Israel. Pero el problema es que siempre la derecha en Israel y el gobierno actual lo que hacen, y reproducido por las Bará también, por supuesto, lo que hacen es decir, apropiarse de Israel como si fuera de ellos, es decir, ellos si salen a manifestarse, salen con banderas de Israel como si solo les perteneciera a ellos, y toda la izquierda es traidora, es antipatriota, en unos casos hasta antisemita. Como lo mencioné, hay artículos aquí que han salido en México hablando del autoodio judío, que judíos odian a otros judíos. Yo me preguntaría si no es al revés, si no es que esta gente que escribe tiene un odio hacia los que no piensan igual que él, o que ellos, porque son algunos artículos. Pero sí es un dilema en el que siempre ha estado, más bien un dilema, es el curso natural donde ha estado la oposición en Israel, y me refiero a la oposición, no me refiero tanto a gente de Abodá, sino a la gente un poco más hacia la izquierda, que sí están exigiendo un fin de la ocupación, y esto es visto como una traición, porque dicen, tú no puedes criticar al gobierno de Israel. Hay quienes dicen que no se puede criticar estando en la diáspora. Yehi Amlat está en la diáspora y está en Israel, que también, o sea, en todo caso no funcionaría esa fórmula. Pero lo que más preocupa es este asunto de que nos pueden inclusive llegar a catalogar de traidores o en algunos casos antisemitas, cuando, como lo mencioné, es todo lo contrario. Es un asunto donde, lo que quiero decir es que si Netanyahu, por ejemplo, hace unas declaraciones o hace una nueva colonia, o si la ministra de Cultura censura eventos de la izquierda, o pide a los judíos, a los artistas judíos fidelidad al Estado, eso pasa desapercibido para la gente que opina como ellos. Es decir, eso no es
un asunto, no sé, ya me trabé aquí un poco, pero ahí Pascal, yo creo que está mejor la editamos. No, ibas bien, ibas bien. Perdón, Simplemente... No, ibas bien porque estabas dando ejemplos de lo a que sirve Jamlat, es decir, de denunciar todo esto, de ponerlo A ver, en la luz. Si quieres, seguimos ahora con... no, si quieres, vuelven a preguntar. ¿Se puede? ¿Te lo vuelvo a preguntar? Sí, era muy importante esta pregunta para mí, pero como que ¿Quieres que vuelva a preguntar lo mismo? ¿Qué contestarías? Gracias. Vale, si quieres, empezamos con qué contestarías a los detractores de Jamlat. Sí. Ok. Perdón, es que No, decir algo y como que me apasioné y se me fue la... sin problema. Te lo vuelvo a preguntar. Ok. ¿Qué contestarías a los detractores de Jamlat que les acusan de traicionar a Israel, de ser poco patriotas? Mira, no nada más de Yamlat, hay una tendencia actual encabezada por este gobierno de ultraderecha, donde todo aquello que sea crítica a la ocupación o crítica a su gobierno es automáticamente ya no tiene legitimidad y se vuelve un asunto, digamos, donde son considerados traidores, vendepatrias, inclusive hasta antisemitas en algunos casos. El caso más claro fue el de esta semana, este grupo Shobrim Shtika Breaking the Silence, en español Rompiendo el Silencio, que son soldados que hablan en contra de, o sea, que dan sus experiencias sobre su servicio en los territorios, Sí. y que están en contra de la ocupación. Quieren ser silenciados, no nada más por este gobierno, inclusive Yair Lapid, que ahora se perfila en las encuestas como próximo ganador de las elecciones en caso de que hubiera algunas, también habla de estas personas como ingratas, como no patriotas. Antier hubo un evento en un lugar que se llama Kiriatono, que Miri Reger, la ministra de Cultura, trató de bloquear y que justamente sí se pudo hacer. Estuvo con Mijal Rosdin, esta diputada que estuvo en México en el lanzamiento de Yamlat. Pero sí, es un dilema, es una problemática que sufre todos los grupos, también como B'Tselem, este grupo de derechos humanos. Sí. Inclusive ahorita esta semana hubo, la semana pasada que fue la conferencia en Estados Unidos de AIPAC, digamos lobby judío pro Israel, pro gobierno de Israel. Afuera se manifestó un grupo que se llama If Not Now, que es un grupo disidente en contra de la ocupación, en contra de la política ciega de apoyo de AIPAC. Y en esta manifestación la Liga de Defensa Judía, así se llama, un grupo que estaba aislado durante otros gobiernos, pero ahorita con Trump, pues se encontró, como se llama, envalentonado varios grupos, salió y empezó a golpear gente y no hizo nada la policía, no hizo nada AIPAC, y bueno, a un profesor palestino que estaba ahí manifestándose fue golpeado y brutalmente llevado al hospital. Estos son algunos casos, pero en México, por ejemplo, han salido artículos, como lo mencioné, donde a los que pensamos diferente nos dicen que somos judíos, que odiamos a los judíos. Yo me pregunto si no es al revés. Yo no cuestiono el judaísmo de esas personas y creo que se autoodian. Simplemente estoy en contra de la política del gobierno de Israel, que eso no me hace ni mejor ni peor judío en ningún caso. Y estas personas sí salen a decir que lo que estamos haciendo es crear más antisemitismo, que eso, el que lo hace principalmente son las acciones del gobierno de Israel, como la que hizo Netanyahu, y eso como que quedó un poco claro aquí en México después de la carta bueno, una carta de la declaración del tuit famoso de Netanyahu. Pero yo nada más diría que son puntos de vista diferentes de ver. Las Barán no tienen ninguna crítica, ningún tipo de duda de que todo lo que haga el gobierno, sea cual sea el gobierno, no hablo nada más de Netanyahu, está bien. Y hay grupos que sí están dispuestos a condenar
a cuestionar y también aplaudir cuando sea necesario. Sí. No significa que todo lo que hace el gobierno de Israel está mal. Hay muchas cosas que están bien, hay muchas cosas que se hacen bien. Es más, la mayoría de las cosas se hacen bien en la sociedad israelí, pero teniendo un vecino al lado que no puede tener los mismos, o sea, hablo de los palestinos, no puede tener los mismos, sí. Digamos, derechos, ya automáticamente estamos cayendo en un problema, digamos, moral. Y también hay que criticar, también Yehiam Lat también critica a la dirigencia palestina, a Hamas. No es nada más como lo hacen ver los detractores, o sea, de nosotros y de la izquierda en general, que es ¿cómo explicarlo? Que solo es en contra del gobierno de Israel. No, es en contra de todos, digamos, los que están impidiendo que se llegue a un acuerdo. Sí. No es específicamente contra el gobierno de Israel, es un grupo que quiere que se termine la ocupación para poder tener un Estado de Israel judío y democrático. Y democrático. Sí, muy bien. Yo creo que es importante recalcar ese matiz, esos matices y también la importancia que tiene Yehiam Lat para no caer en el blanco y negro que a veces se propone desde el gobierno y se difunde a la sociedad. Algo importante que no hemos mencionado porque nos hemos centrado mucho en la parte política es también todo lo que significa el judaísmo humanista. O sea, Yehiam Lat no es nada más un asunto para hablar de política y situación del conflicto, también es hablar de otro tipo de judaísmo en las comunidades judías de la diáspora, diferentes a los que se tienen, pero recalcando que es abierto, tolerante, o sea, no es un grupo que está hecho para hacer como digamos una rebelión. No, lo que queremos es simplemente demostrar y presentar que hay diferentes tipos de vista, diferentes puntos de vista en el judaísmo y que son válidos. Igual que yo puedo no estar de acuerdo con alguno, lo respeto y lo tolero. También esperamos que se tolere, digamos, qué es lo que no pasa en Israel, que la izquierda es intolerada generalmente por este ultragobierno de derecha, sí, como lo dicen del gobierno de Benetiau, que es entre Bennett y Netanyahu. Pero sí me interesaría aclarar que no es nada más un movimiento político. También tienen tintes de relación entre los judíos de la diáspora y los judíos de Israel, la importancia de la cultura latinoamericana en las vidas diarias de los judíos latinoamericanos, tanto en los países de origen como los Olim que están en Israel, que de hecho en Israel es donde se encuentra, digamos, la Maskilut central ahora, que es la Maskilut es sí, la directiva, digamos, y está dividido en comités. Hay un comité de contenidos, otro comité de comunicación, que es donde se crean, digamos, los contenidos. Por lo pronto, haciendo un poco de propaganda, pueden entrar a la página de Facebook de Yehiam Lat, unirse y van a recibir, digamos, van a ver todo lo que se publica, que se van a dar cuenta que son artículos de interés diverso, no nada más político. Sí, esto también no te lo pregunté. Es decir, para ver referencias de Yehiam Lat en Internet, es sobre todo Facebook, ¿verdad? La J-AM y luego L-A-T, América Latina. América Latina. Bueno, Yehiam Lat, y próximamente aparecerá una cuenta en cuestión de unos días y seguiremos tratando de llegar a más personas, como siempre, como lo digo, con un asunto de tolerancia. Se puede escribir en contra de lo que se piensa en la página, como ha pasado, y van a ser, mientras las respuestas sean respetuosas, va a haber un diálogo que ya ha pasado. Hay gente que ha contestado y no está de acuerdo, y se contesta sí, con una especie de mediación respetuoso. Y sabemos que hay diferencias, y si sabemos que inclusive hoy en día es minoría, pero es importante. Siento
y ya para concluir, que es un fenómeno no nada más de Yehiam Lat. Están surgiendo muchos grupos ahorita a partir de estos 50 años de la ocupación, que están surgiendo. Surgió este grupo If Not Now. El sábado pasado hubo una manifestación en Jerusalén de varios grupos de más de 1,000 personas. Sí. No suenan muchos, pero poco a poco está habiendo una especie de sacudida de decir, bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Cuál es el futuro que queremos para un Estado, como lo he dicho, de Israel, judío y al mismo tiempo democrático? Muy bien. Y también para los judíos que estamos en la diáspora, saber que tenemos un Estado con el que nos identificamos. Menciono nada más para terminar así, en el discurso que dimos de introducción de Yehiam Lat en México, mencionamos que hace 3 años estuvo en México David Grossman, el escritor, y dijo que terminó diciendo su conferencia que dada el rumbo que estaba tomando la política del Estado de Israel, pronto muchos judíos, inclusive judíos de centro y derecha, con la radicalización, no se iban a poder identificar más con el Estado de Israel. Uh-huh. Lo que queremos es revertir eso, es volvernos a identificar, volvernos a unir, volver a crear, digamos, fuerzas donde pueda haber discrepancia, pero no puede haber un odio como el que hoy en día sacude a la sociedad israelí. Uh-huh. Y en esta labor se involucra totalmente Yehiam Lat. Yo creo que has resumido muy bien qué es Yehiam Lat. La sensibilidad de Yehiam Lat la has resumido muy bien. Y seguiremos informando sobre las próximas actuaciones, sobre las próximas iniciativas de Yehiam Lat a lo largo de nuestros programas, tanto desde Israel como desde América Central y América Latina. Salvador Lobatón, Chava, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias, Pascal. Los invitamos por lo menos a participar y a debatir. Muy bien, ahí estaremos. Muchísimas gracias y hasta pronto.